Buenas tardes, queridos hermanos. Para nosotros es un grato placer estar nuevamente con Con ustedes, otro, utilizando pues las herramientas que la tecnología, que la evolución de la humanidad nos permite. pero envíale la plata, porque la pagué por Les damos la va bienvenida mañana y les agradecemos por favor que para mantengan los teléfonos en silenciados para que no interrumpamos con la exposición de nuestro querido hermano Milton, que en este caso será nuestro invitado de lujo el día de hoy. Para los que no lo conocen, bueno, el hermano Milton es de Colombia, es de Bogotá, es el presidente de la Asociación Espírita Tercera Revelación, espírita, trabajador, con los cuales estamos muy contentos pues, de tenerlo aquí, de que comparta todos esos conocimientos y todas esas experiencias con nosotros. Así que bueno, sin más preámbulos, le damos la bienvenida y vamos a pedirle a nuestro querido hermano Milton, primero que bueno, si se puede presentar para los hermanos que tal vez no han tenido la oportunidad de conocerlo. Y luego, bueno, posteriormente, si nos hace el honor de hacer una oración inicial, que con eso siempre comenzamos con una oración. Y bueno, ya lo dejamos para que él haga su disertación de este tema tan importante y esclarecedor como lo es el alma, ¿no? Entonces, bueno, hermano Milton, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ipsiro, muchísimas gracias. Gracias a Mensaje Fraternal. Gracias a usted por confiar este espacio de aprendizaje en mí. Yo sencillamente soy un trabajador. Hoy soy el director de la Asociación Espírita Tercera Revelación aquí en Bogotá. Y bueno, tratamos de llevar la divulgación espírita y el espiritismo tal cual como nos lo enseñó nuestro querido Allan Kardec. Entonces vamos a cerrar por un instante nuestros ojos y a pensar en Jesús de Nazaret, ese guía, ese faro de luz que ilumina toda la humanidad, esa fuente de inspiración, ese trabajador incansable que desde el más allá nos permite seguirlo, seguir sus enseñanzas, ese médico de nuestras almas, a él, que le debemos muchas cosas de lo que hoy somos los espíritas. Le pedimos humildemente su inspiración, su compañía y la compañía de los buenos espíritus, especialmente de los espíritus guías de la amada Casa Mensaje Fraternal y de nuestra institución espiritista. Bendice a todos los que estamos aquí presentes en esta sala de estudio y aquellos que están presentes o posteriormente nos escucharán a través de Facebook Live. Que Dios nos bendiga a todos, que así sea. Bueno, no sé si me puedes permitir compartir pantalla. Sí, creo que ya está la opción habilitada. No sé si lo puedes verificar. No, y si no puede comer, todavía no. No está todavía la opción, mi querido Gipsiro. Ah, ok, ya estamos validando. Ya ves, un segundito, por favor. No sé si puede verificar ahora, a ver. El anfitrión inhabilitó la función compartir las pantallas de los participantes. Ah, es que tienes que dejar tú de compartir esa imagen para Ah, yo ok. poderla compartir. Sí, Listo, hermano. ahora sí. Perfecto. Bueno, primero que todo, ¿ahora sí están viendo la imagen? Sí.
¿Se ve compartida? Sí. Ah, sí, aquí Sí. ya la estoy viendo aquí compartida en Facebook Live. Perfecto. Bueno, el querido Ipsiro me invitó a esta clase para hablar del tema acerca del alma, pero quisiera iniciar primero que todo agradeciendo a cada uno de ustedes por, por todo, por estar aquí presentes. Y quisiera contar una pequeña anécdota que tal vez nadie la conoce, pero que los hilos invisibles de la espiritualidad hacen que nos unan. Hace algunos años, ya bastante tiempo, nosotros en nuestra institución espiritista, era una institución muy joven en ese entonces, eh, quería hacer varios proyectos de los cuales ya se han ido materializando a través del tiempo. Uno de ellos era crear una revista espiritista y en ese entonces yo había reunido algunos recursos para iniciar con esta revista. Sin embargo, había en el plan de nuestro fundador y director en ese entonces, que ya se encuentra en el mundo espiritual, Humberto Murillo Pico, se encontraba él con el deseo y el anhelo de conocer a Alipio González y de ir directamente hasta Venezuela para entrevistarse con él y traerse gran parte de libros. Sin embargo, los objetivos nos unían siempre hacia la divulgación y en una reunión mediúnica de una forma muy sutil, un espíritu me dice que por qué no uno esfuerzos con el director de la Casa Espírita para poder traer estos libros desde Venezuela. Y es así como nosotros traemos estos libros de Venezuela, bastantes en ese entonces, y fueron los primeros libros que pudimos nosotros iniciar en esa carrera ardua de divulgación de la doctrina espiritista, y fueron los iniciadores. Con eso quiero decirles que gracias a ustedes, en ese entonces y a esa entrevista que tuvo Alipio González con Humberto Murillo, el fundador de nuestra institución espiritista, se pudieron hacer esas alianzas para poder traer un número bastante considerable de libros a Colombia, que posteriormente, tal vez como ustedes lo saben, hoy ya imprimimos libros aquí, especialmente del querido Divaldo Pereira Franco, continuando con esta tarea de fomentar y de divulgar la doctrina espiritista. Bueno, se me ha pedido de que hablemos acerca del tema del alma. Y entonces, de algunas preguntas del libro de los espíritus, y vamos a hacer entonces un análisis tranquilo, pausado, a fin de que todos podamos comprender acerca del tema. Esto se encuentra en el libro segundo del libro de los espíritus. En uno de sus ítems habla de acerca del alma y en la pregunta 134, Kardec le pregunta a los espíritus, ¿qué es el alma? Y contestan ellos, un espíritu encarnado. Ya aquí con toda claridad, los espíritus nos delimitan y nos hablan muy claramente de que el alma es el espíritu que se encuentra en el mundo espiritual, pero que en este momento se da esa figura o se da esa enseñanza o se habla de alma solamente cuando ella misma o el espíritu se encuentra encarnado. ¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo? Un espíritu. Posteriormente dice, así pues, las almas y los espíritus son lo mismo. Sí, las almas no son, sino los espíritus antes de unirse al cuerpo. El alma es uno de los seres inteligentes que pueblan el mundo invisible y se revisten temporalmente con una envoltura carnal para purificarse e instruirse. En este punto, traigo a mi mente la introducción de una conferencia que Divaldo Pereira Franco dictó en la Federación Espírita del Paraná, en donde él trae una anécdota en su conferencia cuando en alguna oportunidad habló del alma. Y él se encontraba en la ciudad
en una de las tantas ciudades que él viajó a Estados Unidos y tenía un traductor simultáneo que dominaba muy bien el portugués y del portugués traducía al inglés. Y él inició su conferencia y en medio de la conferencia él dijo que él no creía en el alma. Entonces el traductor paró y entonces dijo, no puede ser que él esté diciendo que no cree en el alma. Entonces él también paró y le preguntó que por qué no creía en el alma. Entonces Divaldo continuó ese espacio de la conferencia en inglés y decía que él no creía en el alma, porque las creencias cambian con el tiempo. Hoy yo puedo creer algo o mañana tal vez pudiese creer cualquier otra cosa, que él sabía que el alma existía, que es un concepto completamente diferente al creer y al saber. Y así fue entonces posteriormente que continuó dictando su conferencia, en este caso en inglés. Entonces el alma existe, creámoslo o no lo creamos, o sepamos o no lo sepamos, el alma ha existido y siempre está allí. Y como dice acá, las almas no son sino los espíritus. ¿De dónde proceden los espíritus? Del mundo espiritual, de nuestra verdadera patria, de las regiones de donde venimos y donde al encarnar en este cuerpo físico, pues se denomina alma, pero, pero venimos con una tarea, con una misión, con algunas características, con algunas tareas para llevar a cabo, para desarrollar nuestro espíritu. Y justamente el mundo espiritual ubica el cuerpo físico al espíritu para poder que el espíritu se desarrolle en el tiempo y pueda ir avanzando. En la introducción del libro de los espíritus, en el ítem 2, Kardec dice lo siguiente: el alma, al ser inmaterial e individual, que reside en nosotros y que sobrevive al cuerpo físico. Entonces, está aquí con toda claridad afirmándonos que es un ser inmaterial y que es individual. Y esto es bien importante manifestarlo para que cada uno de nosotros tengamos la claridad de que no existen dos almas, por ejemplo, o una alma encarnada en dos cuerpos físicos, sino que somos realmente individuales y que sobrevivimos. Bien. En la pregunta 135 dice, ¿hay en el hombre alguna otra cosa además del alma y del cuerpo? Y dice que el lazo que une el alma al cuerpo. ¿Cuál es ese lazo que une el alma al cuerpo? Pues es el periespíritu, ¿sí? Que de una o de otra forma se encuentra allí y que hace parte del proceso, que se encuentra dentro del proceso de la reencarnación. Pero ya más adelante profundizaremos un poco al respecto. En la pregunta 135A dice, ¿cuál es la naturaleza de ese lazo? Dice que esa naturaleza es semimaterial, es decir, intermediaria entre el espíritu y el cuerpo. Es preciso que sea así para que ambos puedan comunicarse. Por medio de ese lazo, el espíritu actúa sobre la materia y viceversa. De ese modo, y es bien importante aquí que lo tengamos bien claro, el hombre está formado por tres partes esenciales. Y esto es muy importante para que todos nosotros los espíritas lo demos a conocer como y tal cual Kardec lo dejó planteado aquí en el libro de los espíritus, para que no lo hagamos ningún cambio ni nada. Lo primero, él dice, es el cuerpo o ser material análogo al de los animales y animado por el principio vital. Y dejo subrayado principio vital para que podamos ahora en el siguiente slide profundizar algo sobre el principio vital. Segundo concepto, el alma, espíritu encarnado, cuya habitación es el cuerpo. Y tercero, el principio intermediario o periespíritu, sustancia semimaterial que sirve de primera envoltura al espíritu y une el alma al cuerpo.
Tales son en un fruto el germen, el periesperma y la cáscara. Entonces, repetimos, 3 partes esenciales tiene el ser, el cuerpo, el alma y periespíritu. Ahora, en la introducción del libro de los espíritus, en el ítem 2, se habla del principio vital. Para poder entender el slide anterior, cuando hablamos de que el cuerpo es ser material análogo al de los animales y animado por el mismo principio vital. ¿Qué es eso? ¿Qué es esa animación que tiene el cuerpo físico con el principio vital? Y Kardec aquí lo dice muy claramente. Es el principio de la vida material y orgánica, sea cual fuere su origen. Este principio es común a todos los seres vivientes, desde las plantas hasta el hombre. Aquí podemos entonces deducir que todos los seres vivos tenemos un principio vital. Dado que la vida puede existir aunque carezca de la facultad de pensar, el principio vital es una cosa distinta e independiente. La palabra vitalidad no expresaría la misma idea. Para algunos, el principio vital es una propiedad de la materia, un efecto que se produce cuando la materia se encuentra en determinadas circunstancias. Según otros, y esta es la idea más común, la subrayo, reside en un fluido especial. Entonces, vamos a ir entendiendo qué es eso del principio vital. Es un fluido especial universalmente distribuido y del cual cada ser absorbe y asimila una parte durante la vida, así como vemos a los cuerpos inertes absorber la luz. Este sería entonces el fluido vital, que conforme a ciertas opiniones no sería otro que el fluido eléctrico animalizado, designado también con los nombres de fluido magnético, fluido nervioso. Entonces pudiésemos decir que es un fluido eléctrico o un fluido magnético o es un fluido nervioso, que le permite de una u otra forma darle esa energía vital al cuerpo físico que anima un espíritu. Entonces el espíritu se manifiesta a través del cuerpo físico, pero el cuerpo físico necesita como ese fluido magnético, ese fluido nervioso, ese fluido eléctrico para poder que desarrollar el espíritu en el cuerpo físico su accionar. Es como, por ejemplo, yo siempre lo explico así, cuando tú tienes una luz, entonces tú tienes una toma y cuando tú prendes la toma, inmediatamente se prende la luz. Lo mismo ocurre con el cuerpo físico. O sea, por la toma va una energía eléctrica. Esta energía eléctrica pues permite que ella siempre está circulando ahí. Cuando tú abres la toma, lo que haces es dejar pasar la corriente eléctrica que unida a un sistema de electrodos, pues puede generar esa luz que todos los días tenemos, por ejemplo, en nuestra casa. Asimismo ocurre con el cuerpo físico. Para que el cuerpo físico de alguna u otra forma tenga esa energía, necesita ese principio vital. Entonces, repasamos. Repasamos. El hombre está formado por 3 partes. El cuerpo está animado por el principio vital, el alma y el periespíritu. Entonces, también en la pregunta 66 del libro de los espíritus, seguramente ustedes ya la habrán estudiado, el principio vital es el mismo para todos los seres orgánicos. Pregunta Kardec a los espíritus y dice sí, modificados según las especies. Es lo que les da movimiento, mire, es muy claro acá, es lo que les da movimiento y actividad y lo distingue de la materia inerte. Pues el movimiento de la materia no es la vida. La materia recibe ese movimiento, no lo da. Ese fluido vital, ese principio vital se va apagando poco a poco en la medida que nuestro cuerpo físico pues se va envejeciendo o en la medida que tenemos alguna enfermedad o cuando estamos en un proceso de desencarnación. E inclusive ese principio vital se mantiene por algún periodo de tiempo muy corto después de la desencarnación o la separación del espíritu de la materia. El espíritu se separa de la materia y ese principio vital aún
O sea, si usted ve el cuerpo físico de una persona recientemente desencarnada, aún empieza a ver características de vitalidad, que pasadas las horas, pues se va perdiendo porque ese principio vital va desapareciendo como tal. Entonces repasamos los tres elementos del ser humano: es el alma o espíritu encarnado, periespíritu, cuerpo o ser material. Continúa Allan Kardec diciéndonos en la pregunta 136, dice: ¿el alma es independiente del principio vital? Y nuevamente dice que el cuerpo es solo la envoltura, lo repetimos sin cesar. Entonces sí, es completamente independiente, eso es lo que nos está diciendo. Sí, el principio vital, acuérdense que es el que anima ese cuerpo físico para darle esa vitalidad al cuerpo, pero no es lo mismo. En la 136A dice: ¿el cuerpo puede existir sin el alma? Sí, sin embargo, tan pronto como el cuerpo deja de vivir, el alma lo abandona. Antes del nacimiento no hay todavía una unión definitiva entre el alma y el cuerpo, mientras que después de que esa unión se ha establecido, la muerte del cuerpo rompe los lazos que lo unen al alma y ésta lo abandona. La vida orgánica puede animar un cuerpo sin alma, pero el alma no puede habitar en un cuerpo privado de la vida orgánica. Cuando vemos en la literatura de André Luis, en el libro que es Los Mensajeros, que continúa después de Los Mensajeros, me fue en este momento el nombre del libro, habla dedica 2 capítulos para el proceso de la reencarnación, y habla que la reencarnación, o sea, la unión del alma al cuerpo físico, inicia posteriormente después de la relación sexual, cuando el espermatozoide más apto y cuando el mundo espiritual como que le impregna una velocidad determinada, se une con el óvulo, porque ese es el más apto para poder, porque lleva toda la información y la estructura periespiritual que después se desarrollará. Allí, en ese momento, la primera conexión del alma con el pequeño cuerpo físico que nace de una relación entre un hombre y una mujer. Y posteriormente ese cuerpo físico empieza a crecer, nace el cuerpo físico, pero ya el alma viene con él. Y solamente se desata después de la muerte física, donde se rompen esos lazos. Ese rompimiento de los lazos también puede ser de horas, de días o de años. Claramente, el querido Manuel Filomeno de Miranda, especialmente en el libro Entre la vida y él habla sobre la vida y la explicación de la muerte, habla exactamente acerca de los procesos que ocurren en el desprendimiento del alma después de la muerte física. En la pregunta 136b dice: ¿qué sería nuestro cuerpo si no tuviese alma? Pues contestan los espíritus: una masa de carne, sin inteligencia, todo lo que queráis excepto un hombre. Y esto es bien importante tenerlo muy presente, sobre todo para aquellos que todavía teorizan en creer de que el alma nace con el cuerpo físico, o en aquellas personas que hacen investigaciones para hacer la respectiva, por ejemplo, clonación de un cuerpo físico, y entendemos que podemos clonar un cuerpo físico, pero no podemos clonar un espíritu, ¿sí? Entonces, ¿qué sería nuestro cuerpo si no tuviese alma? Pues una masa de carne sin inteligencia. Es decir, solamente el cuerpo se anima cuando el alma está unida a él. 137. ¿Un mismo espíritu puede encarnar en 2 cuerpos diferentes a la vez? No. El espíritu es indivisible y no puede animar simultáneamente
a dos seres. Y aquí nos está llevando al libro de los medios, que nos habla acerca justamente de este tema, de la bicorporiedad y de la transfiguración. En la pregunta 138 nos dice que qué pensar de la opinión de los que consideran el alma como el principio de la vida material. Es una cuestión de palabras en la que no nos detenemos. Comenzar por poneros de acuerdo vosotros mismos. Aquí yo entiendo en el sentido de esta respuesta es que a veces nosotros en el afán de querer aprender, en el afán de conocer, pues nos hacemos cuestionamientos y pues no hay una verdad completamente absoluta de un espíritu a otro, a menos de que sea un espíritu sabio, no un espíritu pseudo sabio. Entonces, a veces utilizamos palabras en las cuales debemos ponernos realmente de acuerdo y tener toda una organización intelectual, metódica en cada uno de nosotros para comprender cada uno de estos conceptos. Bien, en la 139, que es bastante extensa la pregunta y la respuesta, dice, algunos espíritus y antes que ellos, algunos filósofos han definido al alma como una chispa anímica emanada del gran todo. ¿Cómo se explica esta contradicción? Y contestan los espíritus, no existe tal contradicción. Todo depende de la acepción de las palabras, porque ¿por qué no tenéis una palabra para cada cosa? Yo entiendo aquí que Allan Kardec, pues un hombre de esta época, un hombre de avanzada, para él tenía muy claro muchos conceptos, pero a veces por falta de palabras o por falta de intelectualidad, inclusive nuestra, no solamente en el ayer, sino en el presente, pues hay cosas que aún todavía no podemos comprender completamente o absolutamente. Por eso él deja a nosotros como esa comprensión o deja lo más claro posible para poder que comprendamos cada concepto. Y continúan diciendo los espíritus, la palabra alma es empleada para expresar cosas muy diferentes. Algunos llaman así al principio de la vida. Y en esta acepción es exacto decir en sentido figurado que el alma es una chispa anímica emanada del gran todo. Estas últimas palabras se refieren a la fuente universal del principio vital, de la que cada ser absorbe una porción y que vuelve a la masa después de la muerte. ¿Cuál es esa fuente universal del principio vital? Pues el fluido cósmico universal, que también hace parte de nuestro estudio cuando hablamos en el libro de los espíritus. Esta idea no excluye en modo alguno la idea de un ser moral, distinto, independiente de la materia y que conserva su individualidad. Mire qué tan importante es esto. A este ser también se lo llama alma. Y en esta acepción podemos decir que el alma es un espíritu encarnado. Al dar diferentes definiciones del alma, los espíritus han hablado según la aplicación que hacían de dicha palabra. Y según las ideas terrenales de que aún estaban más o menos imbuidos. Esto se debe a la insuficiencia del lenguaje humano que no tiene una palabra para cada idea. De ahí el origen de la multitud de errores y discusiones. Por esta razón, los espíritus superiores nos dicen que en primer lugar nos pongamos de acuerdo acerca del sentido de las palabras. Bien, pareciese un poco enredado, pero es muy claro afirmar acerca del tema de que el alma, como algunos lo hablan, de que es una chispa anímica que viene del gran todo, pero también entendemos que nosotros no pudiésemos hacer parte del todo, y esto se encuentra en algo que más adelante en el libro de los espíritus habla del panteísmo, es decir, de la falsa concepción de que nosotros somos una partícula del mismo Dios. No, somos individuales. Venimos en un proceso mediante el cual pasamos ser de espíritus con E minúscula a espíritus con E mayúscula. El espíritu con E minúscula es el principio inteligente
del universo. El principio inteligente del universo. El principio, y se encuentra en todos los seres vivos. Llámese plantas, animales. Pero el espíritu con E mayúscula es el ser inteligente que reside en nosotros y que sobrevive a la muerte física. Esto hay que tenerlo muy claramente para no enredar nuestros conceptos. Bien, en la pregunta 140 dice, ¿qué pensar de la teoría según el cual el alma está subdividida en tantas partes como músculos hay para predecir así cada una de las funciones del cuerpo? Y contestan los espíritus. Esa teoría depende también del sentido que se da a la palabra alma. Dese cuenta del sentido que se da a la palabra alma. Lo que quiere decir es que algunas personas le dan un sentido completamente diferente. Entonces, dependiendo si se refiere al fluido vital, es correcta. Claro, el fluido vital, recordemos que es ese fluido animalizado que se encuentra en las diferentes partes del cuerpo físico, en los diferentes músculos, en los diferentes lugares que le dan como esa vitalidad. En ese sentido, sí, es correcta. Si se refiere al espíritu encarnado, pues es errónea. Desde esa perspectiva es completamente errónea, dicen los espíritus. Ya lo hemos dicho. El espíritu es indivisible. Transmite el movimiento a los órganos a través del fluido intermediario sin por eso dividirse. ¿Cuál es ese fluido intermediario también? El periespíritu. Y recordemos también que el periespíritu tiene muchas características, pues que no hacen parte de la clase del día de hoy, pero que él tiene muchas características que han sido estudiadas ya por otros autores espirituales, especialmente por André Luis, por el ingeniero Hernán Guimaraes Andrade. Yo tengo aquí un libro que se llama La teoría corpuscular del espíritu. Aquí ustedes no sé si lo pueden observar, aquí se los estoy mostrando, la teoría corpuscular del espíritu, y hace toda una investigación acerca de este tema, y también deja entrever algunas de las características que tiene el periespíritu. Bueno, en la pregunta 140 dice, sin embargo, hay espíritus que han dado esa definición. Y dice, los espíritus ignorantes pueden tomar el efecto por la causa. Claro, si tú estás en una reunión mediúnica y tú evocas a determinados espíritus, pues ellos pueden dar su opinión, así como nosotros como seres encarnados podemos dar una opinión, y puede ser una opinión propia, puede ser la lectura como en el día de hoy para que sea exacta, pero también puede ser una interpretación de nosotros. Asimismo, los espíritus, de acuerdo a su conocimiento, pueden definir algo, pero no necesariamente ese algo es lo correcto. Por eso hay que pasarlo por el tamiz de la razón. El alma actúa por intermedio de los órganos y los órganos están animados por el fluido vital. Yo creo que es claro esa parte, es bien importante y por eso la resalto ahí. Que se reparte entre ellos y con mayor abundancia en aquellos que son los centros o focos del movimiento. Pero esta explicación no corresponde al alma considerada como el espíritu que habita en el cuerpo durante la vida y lo deja cuando se produce la muerte. Vuelve y reitera el mismo tema. Yo aquí me devuelvo un poco donde dice que se reparte entre ellos y con mayor abundancia en aquellos que son los centros o focos del movimiento. ¿Cuáles son esos centros o focos del movimiento? Estos centros o focos del movimiento en principio son los centros de fuerza o los centros neurofluídicos o los hindúes lo llaman los chakras, ¿sí? Que se encuentran en el periespíritu. Y en el cuerpo físico se denominan los plexos nerviosos, es decir, están unidos desde el periespíritu como centros de fuerza y así en el cuerpo físico se llaman plexos nerviosos. De allí sale esa energía eléctrica que hace que se movilicen, que cuando nuestro pensamiento da una orden, tú puedas mover un dedo, una mano, de forma natural. Tú no estás pensando, sino es una forma natural en la cual tú te estás movilizando para que el alma se exprese a través del cuerpo físico. Espero puedan estar comprendiendo lo que estoy aquí explicando.
Si hay alguna pregunta, pueden decirme con toda tranquilidad. En la pregunta 141 dice, ¿hay algo de verdad en la opinión de quienes piensan que el alma se exteriora al cuerpo y lo rodea? Y contestan los espíritus. El alma no está encerrada en el cuerpo, como el pájaro en una jaula, sino que irradia y se manifiesta por fuera como la luz a través de un farol o como el sonido alrededor de un centro sonoro. En ese sentido podemos decir que el alma es exterior, aunque no por eso es la envoltura del cuerpo. El alma tiene dos envolturas. La primera sutil y ligera es la que tú llamas periespíritu. La otra densa, material y pesada, que es el cuerpo. El alma es el centro de estas dos envolturas como el germen en el carozo de una fruta, ya lo hemos dicho. Entonces, pues sí, el alma no está encerrada en el cuerpo físico, sino que la irradia. Sin embargo, ya está unida a través del periespíritu al cuerpo físico de forma temporal durante un periodo de tiempo. Y después, cuando ocurre el proceso de la desencarnación, pues volvemos a estar libres del cuerpo físico. Pero libres estamos temporalmente, sobre todo en el momento del sueño, cuando también se aflojan los lazos que unen el alma al cuerpo y temporalmente estamos en el mundo de los espíritus compartiendo con aquellos que son afines a nosotros. ¿Sí? Allá llevamos nuestras preocupaciones, nuestras desdichas, nuestras alegrías, nuestras conquistas. Continuamos con tareas en el mundo espiritual, trabajando, continuando en algunas tareas allá, porque el alma no duerme, el alma no descansa. El que descansa es el cuerpo físico que necesita de ese descanso natural para poder que la energía vital se reactive para continuar adelante. En la pregunta 143 dice, ¿por qué los espíritus no definen al alma de la misma manera? Vuelven y reiteran el tema, ¿no? Y contestan los espíritus no están instruidos por igual acerca de estas materias, ya lo había dicho, no todos están instruidos, no todos somos igual, como los que estamos aquí presentes en esta aula de estudio. Si se preguntase algún tema específico y si cada uno tomase un lápiz, un papel, contestaría tal vez de una forma parecida, pero diferente. Tal vez alguien recordaría con toda claridad los conceptos de Kardec y los traduciría, pero hay alguien que sencillamente interpretaría la enseñanza y la daría a conocer de acuerdo a su concepto. Por eso dice acá que los espíritus no están instruidos por igual acerca de estas materias. Los hay que aún se encuentran limitados y no comprenden las cosas abstractas, como sucede a los niños entre vosotros. También hay espíritus pseudocientíficos que hacen alarde de palabras para imponerse, así como algunas personas entre vosotros. Además, los propios espíritus instruidos pueden darse a entender por medio de términos diferentes que en el fondo tienen el mismo valor, sobre todo cuando se trata de cosas que vuestro lenguaje es incapaz de expresar con claridad. Entonces recurren a figuras y comparaciones que vosotros tomáis por la realidad, y es importante que a veces eso se da mucho en las conferencias, cuando uno, por ejemplo, trae una historia o trae alguna idea determinada para poder complementar o traerle la idea de la mente de la persona, un concepto de carácter filosófico o de carácter científico, que a veces no es tan fácil la absorción desde el punto de vista de nuestra estructura, de nuestro pensamiento. Bien, en la pregunta 144 dice, ¿qué debemos entender por el alma del mundo? Mire esa pregunta tan importante. Dice que es el principio universal de la vida y de la inteligencia, de donde nacen las individualidades. Entonces es el principio universal de la vida y de inteligencia de donde nacen las individualidades. Esto quiere decir que
es como un alma grupal, y eso lo vemos mucho en los equipamientos animales, donde existe un alma como de grupo. No es que exista un alma que dirige a todos los espíritus, no. Es que tiene ciertas características similares y que van teniendo diferentes experiencias para poder posteriormente ser un alma individualizada. Así yo lo estoy interpretando acá. Es el principio universal de la vida y de la inteligencia, de dónde nacen las individualidades. Entonces, de alguna forma nosotros hicimos parte de un alma del mundo, de un alma en la cual pues teníamos algunas características. Después nos fuimos haciendo poco a poco individuales hasta formarnos individuales completamente como espíritus. Continúa diciendo, pero quienes se valen de esas palabras a menudo no se comprenden a sí mismos. La palabra alma es tan elástica que cada uno la interpreta conforme al capricho de sus fantasías. A veces también se le ha atribuido un alma a la tierra, en cuyo caso es preciso entender por alma el conjunto de espíritus abnegados que guían vuestras acciones por el camino del bien. En caso de que lo escuchéis y que en cierto modo son los lugartenientes de Dios en vuestro mundo. Es como un conjunto de seres, es como cuando hablamos del consolador prometido o el espiritismo, hablamos de los espíritus buenos. Es un conjunto de espíritus buenos que al lado de Jesús trabajan por mejorar las condiciones espirituales de nuestro planeta Tierra. Entonces, digamos que de esas perspectivas sí se puede hablar de este tema así. En la pregunta 145 dice, ¿cómo se explica que tantos filósofos antiguos y modernos hayan discutido durante tanto tiempo acerca de la ciencia psicológica sin haber llegado a la verdad? Y responden los espíritus. Esos hombres fueron los precursores de la doctrina espírita eterna. Prepararon el camino. Eran hombres y como tales se equivocaron a veces, porque confundieron sus propias ideas con la luz. Sin embargo, incluso sus errores sirven para hacer resaltar la verdad, pues muestran el pro y el contra. Por otra parte, entre estos errores se encuentran grandes verdades que un estudio comparativo os permite comprender. Y es cierto, los filósofos antiguos y modernos, pues han permitido, de una o de otra forma han traído su conocimiento, y pues no todos tienen la verdad absoluta, pero cada uno de ellos ya trae su bagaje intelecto-moral y va trayendo en la época determinada que se han encarnado en el periodo, en el lugar, en el país, población, ciudad donde hayan estado, pues trae su conocimiento a la humanidad. Y algunos de ellos pues han servido de base para la doctrina espiritista, por eso habla aquí que son los precursores de la doctrina espírita eterna, como un Sócrates, como un Platón, ¿sí? Y como muchos otros más que constituyen, o por lo menos si ustedes miran el libro de los espíritus, cuántos espíritus contribuyeron y que fueron grandes pensadores de la humanidad, o grandes seres humanos, algunos de los que colocan sus nombres, pero ignoramos muchos otros más que tal vez no colocaron sus nombres, pero que también hacen parte de estos espíritus precursores y que contribuyeron con el conocimiento para después dejar plasmado a través del pensamiento, de la organización intelectual del mismo Kardec para poder darle un ordenamiento a la doctrina espiritista que hoy está al alcance de todos y en nuestras manos. Antes de dictar pues este espacio, que más que ser una conferencia es como una clase para mí, yo le decía a mi esposa aquí en familia, hoy domingo le decía, venga, hay que leer a profundidad a Kardec. Y ella me decía que la mejor metodología de aprender el espiritismo, a pesar de que con todo el cariño y el respeto que tenemos a los cursos, a las diferentes metodologías que han implementado, inclusive en nuestro propio país, en Brasil, que son muy buenas y que nos ayudan, la mejor metodología es leerse el libro de los espíritus. Yo me acuerdo de cuando inicié a la edad de los 20 años, ya hace ratico, en la doctrina espiritista, nuestro fundador,
sus clases eran así, lecturas y respuestas. Y lecturas y respuestas y compartíamos las respuestas que pudiéramos como comprender mejor la idea expuesta para poder tener una claridad y una unificación, como siempre Kardec lo dice, que debe haber en el libro Obras Póstumas. Él habla de esa como unificación, de ese gran como, de esa metodología o de ese curso que se debe tener en las instituciones espiritistas para el aprendizaje del espiritismo. Pero qué mejor curso que el mismo libro de los espíritus, leyéndolo con claridad y con calma. En la pregunta 146 dice, ¿el alma tiene en el cuerpo una sede determinada y circunscrita? Dice no. Pero en los grandes genios, en los que piensan mucho, reside más particularmente en la cabeza y en el corazón, en los que poseen sentimientos elevados y cuyas acciones benefician a la humanidad. Y aquí quisiera decir que hay personas que tienen una inteligencia muy superior. La nuestra es una inteligencia aún muy limitada. Pero hay seres con una inteligencia superior que expresan sus conceptos. Y yo he visto inclusive en la doctrina espiritista grandes conferencistas que expresan de una forma muy natural, muy clara y diáfana la doctrina espiritista. Estos seres científicos, filósofos, personas muy pensantes, dice acá que el alma reside más particularmente en su cabeza. Pero hay otros seres que, al contrario de los primeros, poseen unos grandes sentimientos. Entonces son nobles, son sencillos, son amables, son altruistas, son caritativos, son dados más al trabajo de pronto invisible en la sociedad, pero que son también grandes seres humanos. Estos seres ya traen las cualidades que se manifiestan a través de los sentimientos elevados. Entonces su alma como que reside más particularmente allí, digámoslo como fisiológicamente, más como en el corazón, ¿sí? Como que tiene una mayor capacidad en su corazón. Hay quienes tienen una mayor capacidad en su cerebro físico, como lo determina aquí en la pregunta 146. Bien, yo quisiera aquí, ya yendo terminando esta parte, en el libro Obras Póstumas, Kardec nos habla acerca del alma. Y quisiera hacer la lectura justamente de algunos sitios, no podré leerlo todo, pero en la primera parte, en su capítulo segundo, en esta primera parte, esto se llama Razonada Profesión de Fe Espírita, y él hace un abordaje acerca de Dios en el primer ítem y en el segundo del alma. Y dice en el punto 4 lo siguiente. Hay en el hombre un principio inteligente llamado alma o espíritu, independiente de la materia y que le concede el sentido moral y la facultad de pensar. Si el pensamiento fuese una propiedad de la materia, veríase a esta pensar. Luego, como nadie ha visto jamás a la materia inerte dotada de facultades intelectuales, porque cuando el cuerpo ha muerto, ha cesado de pensar. Es preciso deducir de todo lo expuesto que el alma es independiente de la materia y que los órganos materiales no son otra cosa que los instrumentos de que se aprovecha el hombre para manifestar su pensamiento. Y es tan claro que aquí Allan Kardec deja en este maravilloso libro que después de su desencarnación fue encontrado. Por eso se llama Obras Póstumas. Más adelante en el ítem 6 dice lo siguiente. La independencia del alma es probada por el espiritismo. La existencia del alma es probada por los actos inteligentes del hombre, que deben reconocer una causa inteligente y no inerte. Su independencia de la materia está claramente demostrada por los fenómenos espiritistas que la demuestran, obrando por ella misma y sobre todo por el experimento durante la vida, que le permite manifestarse, pensar y obrar ausente del cuerpo. Puede decirse que así como la química separa los elementos constitutivos del agua poniendo al descubierto sus propiedades y puede a voluntad descomponer
o rehacer un cuerpo compuesto cualquiera, también el espiritismo puede aislar los dos elementos constitutivos del hombre, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo, separarlos y reunirlos a voluntad, lo cual no permite dudar de su independencia. Y aquí en este punto, pues la literatura espiritista, especialmente en el libro El cielo y el infierno o la justicia divina, cuando uno va y mira las características de las comunicaciones de los espíritus allí, pues se plasma claramente, o como para ejemplo del lector o del estudiante, claramente la personalidad de los espíritus que al estar aquí encarnados y posteriormente devolverse al mundo espiritual, continúan con las mismas características, cualidades, defectos, conquistas, enfermedades, etcétera. Entonces, esa es. Y seguramente en nuestras instituciones espiritistas, pues comúnmente se lleva a cabo eso. En nuestra casa espírita llevamos a cabo una reunión mediúnica semanalmente los días jueves en la noche, donde llevamos a cabo o hacemos diferentes tipos de reuniones. Dentro de ellas algunas son de orientación a espíritus en sufrimiento o de desobsesión. Y allí se plasman con toda claridad las personalidades de los seres que han pasado, inclusive por la historia de nuestro pueblo colombiano, de otros países. Pero también se han podido comunicar tal cual en otros escenarios, en otros centros espíritas, hablando acerca de, o diciendo de la inmortalidad del alma. En el libro de Gabriel Delanné, aquí lo tengo, lo puedo mostrar, El alma es inmortal. En no su aparte estuve intentando buscarla, pero no encontré, ese párrafo, pero me impactó en alguno de los apartes, creo que se llama Un espíritu de nombre Lester, que dice así, con mis palabras lo manifiesto. Por favor, dígale a la humanidad de que la vida continúa en el más allá. Si yo hubiese sabido de que la vida continuase en el más allá, me hubiese comportado de una forma muy diferente cuando me encontraba encarnado en el plano tierra. Bueno, finalmente, aquí en el ítem 7, ya para terminar, nos dice Kardec en el libro de Obras Póstumas lo siguiente. El alma del hombre sobrevive al cuerpo y conserva su individualidad después de la muerte. Si el alma no sobreviviera al cuerpo, el hombre no tendría delante de sí otra perspectiva que el vacío. Lo mismo que si la facultad de pensar fuese producto de la materia. Si no conservara su individualidad, esto es, si fuese a perderse en el gran todo, como las gotas del agua en el océano, sería esto para el hombre el vacío del pensamiento y las consecuencias las mismas que si no tuviera alma. La vida del alma después de la muerte corporal queda probada de una manera irrecusable y hasta cierto punto palpable por las comunicaciones espiritistas, lo que les comentaba ahora. Su individualidad está demostrada por el carácter y las cualidades propias de cada uno, pues siendo estas cualidades el distintivo de unas almas de otras, constituye lo que se llama su personalidad, y si fuesen confundidas en un todo común, estas cualidades serían de todo punto uniformes. Además de estas pruebas inteligentes, existe la material de las manifestaciones visibles o apariciones, que son tan frecuentes y auténticas que no es posible dudar de ellas. Y creo que algunos de nosotros de una o de otra forma hemos sido testigos, especialmente los que somos medios, de las apariciones, de los sueños, en donde vemos con toda claridad y podemos comprobar la inmortalidad del alma en las comunicaciones espiritistas. Y algunos de los mejores medios, como el querido Francisco Cándido Javier y el querido Divaldo Pereira Franco, dos figuras contemporáneas de la doctrina espiritista y que nos dan una seguridad y un complemento perfecto de los libros de Allan Kardec a través de su mediunidad,
nos hablan de diferentes experiencias vividas o de espíritus que se hacen manifestar, que se hacen visibles a sus ojos para de diferentes situaciones. Entonces, para decir que el alma o espíritu sobrevive a la muerte física. Y que el alma, como dice acá, es independiente de la materia. Y que el alma tiene sus características morales y dentro de ellas tiene la facultad más importante, que es la de pensar, la de razonar, la de discernir, la de comprender, la de poder tomar sus decisiones. Por eso tenemos nuestro libre albedrío. Bueno, queridos amigos y amigas, yo les agradezco nuevamente por la cordial invitación que me han hecho a este pequeño servidor y la verdad que los admiramos como institución, pero también personalmente, también los admiro mucho por su tarea brillante que llevan a cabo, llevando el Consolador prometido a las bellas tierras de nuestra querida Venezuela y en diferentes lugares. Y Dios nos ha permitido, como decía Gipsiro, que esta pandemia nos ha unido de diferentes formas y nos ha permitido que podamos pues reunirnos, así sea virtualmente. Dios nos permita que algún día nos podamos reunir físicamente y estrechar nuestros lazos de amistad, un abrazo eterno para todos, un abrazo lleno de cariño desde la distancia física, pero desde la cercanía espiritual. Muchas gracias a todos. Gracias, gracias, hermano Milton. De verdad que, bueno, yo creo que ha sido bastante completa la clase, como usted bien lo dice. Es un tema un poco complicado, pues, porque tiene muchas aristas, pues. Se va por muchos puntos, pero yo creo que en el resumen breve, conciso de cada pregunta, creo que ha quedado bastante clara la exposición. De todos modos, bueno, reiteramos a los hermanos que nos escuchan en vivo, que nos ven, si tienen alguna interrogante, si tienen alguna duda o si quieren, si tienen algo que aportar, algún comentario, pues pueden hacerlo pues, vía el chat de la propia aplicación de Zoom o levantando la mano para formular su pregunta o su comentario, ¿no? Y bueno, yo creo que tal cual como lo dice el hermano Milton, pues el mundo espiritual no desperdicia nada, ¿no? Y todo tiene muchas veces su razón del por qué, aunque nosotros muchas veces no las veamos con la corta vista, ¿no? Y esto de la pandemia tal cual pues, nos ha unido. Hace unos minutos terminábamos una reunión de estudio con el Consejo Espírita Internacional, ¿no? Y decían los hermanos pues, que una forma infalible de refrescar la doctrina y de aprenderla es precisamente para el facilitador, ¿no? Y es parte de lo que el hermano Milton decía, pues, él para regalarnos esta clase, que también es caridad, porque se está dando él y de sus conocimientos y de su tiempo, tuvo que prepararse, ¿no? Y estamos seguros que refrescando todos estos conocimientos del libro de los espíritus, bueno, de todo este paseo que nos dio por parte de la doctrina, quien más se enriqueció fue él. Entonces, cuando el mundo espiritual nos llama a que hagamos estos estudios, ¿no? a que nos preparemos, porque el espírita tiene que estar preparado para afrontar muchas situaciones, ¿no? Pero indudablemente el que enseña se lleva siempre la mejor parte, ¿no? Se lleva todo ese conocimiento, ¿no? Y es así, ¿no? Y bueno, yo creo que se tocaron muchos temas interesantes, ¿no? Todo eso del tapiz de la razón, toda esa duda que muchas veces los hermanos tienen de dónde está el espíritu, ¿no? Que si el espíritu está encerrado en el cuerpo, ¿no? Y ya el hermano Milton nos aclara, pues que el espíritu simplemente irradia al cuerpo, ¿no? Entonces son muchas dudas que la gente muchas veces tiene en diferenciar lo que es espíritu, lo que es alma. Entonces muchas personas creen que es algo distinto y el mundo espiritual lo dice, pues la definición simplemente es
el alma cuando estamos reencarnados, ¿no? Cuando el espíritu está a través de un cuerpo, ¿no? Le dan esa connotación, ¿no? Y bueno, ya cuando está en estado de erraticidad, ya se le llama espíritu, pues. Entonces todas estas preguntas nos ayudan a tener una mejor idea, ¿no? Nos dan una visión un poco más amplia de todo esto que el mundo espiritual nos ha querido decir, ¿no? Y que continúa tan vigente como cuando el maestro Allan Kardec lo recibió, ¿no? A pesar de que el mundo ha avanzado en tecnología, en ciencia, y tal vez algunos conceptos se han actualizado, pero el tema de fondo continúa, ¿no? Por eso es que el libro de los espíritus es un libro de cabecera y de consulta para todos nosotros, ¿no? Para todos los espíritas, porque encontramos muchas respuestas que allí se plasman, ¿no? Entonces, bueno, no sé si aquí tenemos algunas consideraciones, ¿no? Los hermanos del equipo de C10 saludan al equipo de mensaje fraternal, específicamente el hermano Miguel Raxon. Saludos para él y para todo el grupo de estudios, ¿no? Vía chat vimos algunas preguntas que estaban formulando por el grupo de mensaje fraternal, ¿no? Parte de ellas tenía que ver con el alma, y eso sí le damos la palabra al hermano Milton para que él la vaya, si quiere la amplíe un poquito más, ¿no? Y la pregunta dice así: ¿qué sucede con el alma en el momento del sueño? Ok, perfecto. Bueno, ya lo hemos manifestado allí dentro de la exposición. El alma siempre está en constante actividad, sea en el cuerpo físico, en vigilia o en el sueño. Entonces, temporalmente, el alma o espíritu se desprende de la materia física y, como les decía, ella va al lugar de la preferencia del ser, de acuerdo a sus inclinaciones, de acuerdo a sus deseos, de acuerdo al programa evolutivo de cada ser. Hay quienes estudian, hay quienes continúan trabajando en el mundo espiritual, hay quienes, por ejemplo, puede irse a un antro de perdición, en fin, dependiendo de la naturaleza de cada uno de nosotros, el alma continúa llevando las acciones temporalmente cuando se desprende temporalmente en estado de sueño. Es una forma de liberarse. Por eso cuando el alma retorna al cuerpo físico, muchas veces viene con impresiones agradables, otras veces viene con impresiones de tristeza, otras veces viene con impresiones de amargura, o a veces viene un poco con dificultades. ¿Por qué? Dependiendo de las situaciones que haya vivido allá más allá en el mundo de los espíritus. Hay quienes recuerdan perfectamente los sueños, y los sueños sencillamente son las vivencias que tiene el espíritu en el momento temporal del desprendimiento del alma del cuerpo físico. Kardec bien lo decía en el libro de los espíritus, cuando afirma de que si quieres saber cómo se muere, pues todos los días, de una o de otra forma, nuestra alma al desprenderse muere, ¿sí? Morís cada vez que dormís. Muy bien, hermano. Aquí está otra pregunta. Bueno, creo que tiene relación, por eso la vamos a colocar allí. Y dice, es como un comentario, ¿no? A veces sueño y traigo el recuerdo del sueño. O sea, me imagino que se recuerda lo que está soñando. Y siento mi cuerpo cansado. ¿Tendrá eso que ver con el trabajo que comentan que hace el espíritu precisamente en el mundo espiritual? Sí, recordemos que en alguno de los apartes, no me acuerdo en este momento, no sé si es en la Génesis, creo, que nos habla de que en el momento del desprendimiento temporal es como, por ejemplo, cuando estamos viendo un globo que está atado a un tronco.
Entonces el globo, digamos que se mueve de un lado hacia el otro, un lado hacia el otro y traemos las impresiones nuevamente de lo vivido en el mundo espiritual cuando despertamos. Por eso hay personas que se despiertan con mucha calma, con mucha alegría de vivir. Seguramente han estado con sus espíritus guías. Hay otros que retornan un poco ansiosos, temerosos, miedosos, porque seguramente han tenido alguna compañía en el mundo espiritual. Entonces, ante estos últimos, mi recomendación siempre es la oración y la vigilancia. La oración permanente con nuestros actos, pero también ese momento de unción o de recogimiento, especialmente antes de dormir y después en el momento de descansar. Y la vigilancia en cuanto a los pensamientos, nuestros actos, nos permiten de alguna u otra forma estar con muy buenas compañías espirituales, no solamente aquí cuando estamos en la vida, como en este momento de intercambio, sino también en el mundo espiritual, cuando temporalmente nos desprendemos en estado de sueño. Bueno, la hermana Alina Barbosa creo que tiene alguna pregunta o algún comentario. No, quería era apoyar a Milton en esa pregunta que hicieron del cansancio del cuerpo, en la pregunta 412 del Libro de los Espíritus, que dice: la actividad del espíritu durante el descanso o sueño del cuerpo puede hacer que éste experimente cansancio al despertarse. Y entonces responden sí, porque el espíritu tiene un cuerpo como el globo aerostático tiene un poste donde está atado, que era lo que comentaba Milton. Y de la misma forma que la agitación del globo agita el poste, la actividad del espíritu reacciona sobre el cuerpo y puede hacerle experimentar cansancio. Era simplemente apoyar a Milton ahí. Gracias. Correcto, muchas gracias, Alina, es a ti. Yo lo interpreto con mis palabras, de lo que recuerdo, pero tú lo estás ahí, lo tienes ahí y lo estás diciendo perfectamente. Gracias, gracias, hermana Alina. También está un comentario que dice, parte de lo que se refería el hermano Milton, está en el libro Misioneros de la Luz, específicamente el capítulo ¿Cómo se reencarna? Me imagino que es ampliando el comentario de todo el proceso reencarnatorio que vive el espíritu de Segimundo en este caso, ¿no? Esta otra preguntita que había anotado por aquí. Decía el hermano que si esa es la causa de que muchas veces en los sueños se ven los familiares un poco más jóvenes. Me imagino que es por la elasticidad del perispíritu, ¿no? En este caso. No sé qué puede comentarnos el hermano Milton de ese comentario. Sí, recordemos que el periespíritu tiene algunas características y entre ellas está la hipersensibilidad y muchas otras más. ¿Qué pasa? El periespíritu, cuando está en el mundo de los espíritus, porque el periespíritu le da la forma al espíritu en el más allá, pues él retorna con algunas características. Hay personas que se ven muy jóvenes, muy alegres, hay personas que se ven más viejas, hay personas que toman otras características diferentes. Por ejemplo, hay una parte en algún libro, no me acuerdo en el cual comenta que un espíritu era una mujer hermosa físicamente, pero cuando la veían en el mundo espiritual, en estado de sueño, tomaba una figura un poco dantesca. ¿Por qué? Porque tomaba la real figura de su propia alma, de su ser, de sus pensamientos, de sus vivencias. Una cosa era su cuerpo físico y otra era la estructura de su periespíritu. El periespíritu es maleable, es como una plastilina. Entonces, pues él toma la juventud, la vejez, por lo general se manifiesta casi siempre de la forma de su última encarnación, dice Kardec. Entonces, en algunos un poco más joven, por supuesto, sobre todo en aquel espíritu que tiene alguna conquista y que se siente un poco mejorado en el mundo espiritual.
Tal cual, hermano. Sí, este es un tema que, bueno, yo creo que nos corresponde a cada uno de nosotros ir indagando, ir escudriñando, porque la doctrina tiene mucho, o sea, el mundo espiritual se ha encargado de traernos muchos conocimientos con respecto a este tema, pero está en cada uno de nosotros ir indagando, ¿no? De hecho, hace unas semanas estuvimos invitados con los hermanos precisamente de Colombia, de la Federación Espírita del Pacífico, hablando un tema o exponiendo algo de la guerra, ¿no? La visión espírita de la guerra. Y allí, como usted dice, salen muchas comunicaciones en la revista espírita, sobre todo de Kardec, pues, cuando Kardec estaba allí dirigiéndola, donde en esas sesiones mediúmnicas se comunicaban espíritus que habían desencarnado en el momento de la guerra, ¿no? Y nos llamaba la atención uno, por eso es que decimos que muchas veces el que va a exponer, el que estudia, muchas veces se queda con esos conocimientos, ¿no? Con todo eso, ¿no? Y recuerdo que Kardec le dice a sus guías espirituales en esa sesión mediúmnica que por favor traigan un espíritu en la vocación que ellos hacen, que haya desencarnado durante las guerras, me imagino que en esas guerras napoleónicas que ellos estaban viviendo, pero que no fuese afín a ninguno de los asistentes, o sea, que no tuviese afinidad familiar ni de amistad con ninguno de ellos que estaban allí, precisamente para que la comunicación fuese más neutral, ¿no? Y vemos cómo traen un espíritu, lo trae el espíritu de San Luis, porque se le pregunta que si sabe quién lo trajo, y él dice, pues sí, me trajo un espíritu que ustedes le llaman Luis, que fue llamado San Luis. Pues. Entonces vemos cómo San Luis secundaba el trabajo mediúmnico de Kardec, como vemos en todo esto, que sería lo que el hermano Milton dijo del conjunto de espíritus buenos, ¿no? O el alma del planeta, pues es uno de los espíritus encargados de ayudar a Jesús y secundando su trabajo, ¿no? Y vemos cómo este espíritu empieza a narrar los horrores de la guerra, lo que estaba pasando, y él dice cómo hay espíritus que estaban envueltos en esa situación, ¿no? O sea, que ellos seguían en el campo de batalla y seguían luchando, no se habían dado cuenta que estaban desencarnados. Entonces él le dice algo a Kardec que es muy bonito, él le dice, yo entendí todo lo que me estaba pasando porque había tenido cierto conocimiento de la doctrina espírita. Y esto me permitió darme cuenta que ya yo había muerto, que estaba desencarnado. Entonces yo les agradezco a ustedes por haberme dado la oportunidad de tener estos conocimientos. Entonces, qué bonito es cuando escuchamos al hermano Milton, por ejemplo, hablando del alma. Pues. Porque ¿cuál es la primera conclusión que nosotros sacamos? Que la muerte no existe, que nosotros vamos a seguir existiendo, ¿no? Que esa alma o espíritu va a quedar allí, pues, que nosotros vamos a seguir viviendo, van a seguir viviendo nuestros familiares, todos nuestros seres amados, y que está en nosotros cómo queremos llevar esa vida en el mundo espiritual. Cómo nosotros queremos regresar a ese mundo espiritual de acuerdo a cómo hayan sido nuestras obras o cómo haya sido nuestra vida en este momento, ¿no? Entonces nosotros somos los constructores de nuestro propio destino, no está en nadie más, está en cada uno de nosotros, almas encarnadas, seguir ese camino evolutivo de la mejor manera, ¿no? Entonces, bueno, hermano Milton, yo le quiero dar las gracias en nombre del equipo de Mensaje Fraternal, en nombre de la señora Ana, esposa de nuestro recordado Alipio González, nuestro amado Alipio González. Ella siempre está escuchando las reuniones, de hecho ahorita está conectada, ¿no? Y bueno, yo creo que todos hemos quedado muy contentos, sobre todo viendo el ejemplo que ustedes hacen, ¿no? Los hermanos de Tercera Revelación a través de la Federación Espírita Venezolana, a través del hermano José Vázquez, han colaborado con nosotros con varios libros, ¿no? Que ellos bien tienden a editar, que ellos llevan a cabo, sobre todo del hermano Divaldo Pereira. Hemos recibido muchos libros, pues entonces vemos cómo esa retroalimentación o cómo ese trabajo del mundo espiritual trabaja en conjunto, ¿no? Como en algún momento, a través de Mensaje Fraternal, pues ellos fueron nutridos en cierto modo de todos estos conocimientos y ahora ellos son los que nos nutren a nosotros de todos estos libros actualizados, libros muy bonitos y de verdad que
le queremos dar las gracias por todo el ejemplo, por todo el trabajo de divulgación que hace Tercera Revelación a través de todas sus plataformas y todas sus redes, ¿no? Que son bastante movidos y activos en todas las redes sociales, y el trabajo que hacen de campo, ¿no? Ayudando a las personas necesitadas, porque, como bien lo decía el hermano Milton, llevando el Consolador prometido a los más vulnerables, a los más necesitados, ¿no? Somos fiel testigos de ello, y bueno, por eso le damos las gracias. Entonces, bueno, hermano Milton, si quiere decirnos algo de conclusión, darnos sus consideraciones, y lo invitamos a que luego haga la oración de cierre. Y bueno, además está decirle que está invitado nuevamente. Estamos comenzando con el estudio del libro de los espíritus. Sabemos que de todas estas preguntas, vamos a dar la vuelta al ciclo, y está invitado para cuando corresponda nuevamente. Le avisaremos con tiempo, y bueno, si usted dispone, además está decirle que está invitado a que nos siga ayudando. Ipsiro y todos aquellos que están aquí presentes, todo el equipo trabajador de Mensaje Fraternal, muchas gracias, muchísimas gracias por su invitación. A mí me conmueve sus palabras, porque pues estamos llamados a servir, y pues en mi caso me alegra estar acá en esta institución espiritista al lado de ustedes, aprendiendo también y dando un poquito de mi conocimiento, pero especialmente el conocimiento y el más importante de todo, de Allan Kardec. Estudien a Allan Kardec, vivencien a Allan Kardec, siempre con Jesús y Kardec en sus almas, que es lo más, pero lo más importante. Repasen cuantas veces sea necesario los 5 libros básicos de la codificación, la revista espiritista, que también es una de las grandes olvidadas, donde hay grandes conocimientos. Y ahí ustedes podrán encontrar el conocimiento que se necesita para salir adelante, para despertar sus conciencias, para alcanzar la plenitud, es decir, la felicidad. A todos, mil gracias por su invitación, y vamos a cerrar entonces nuestros ojos agradeciendo a nuestro Padre Creador. Ya en esta noche, terminando este domingo, pidiéndole que su luz, que desde el mundo espiritual se proyecte sobre cada uno de nuestros hogares, que se proyecte donde se encuentre el sufrimiento, tanto para los seres encarnados como desencarnados, donde se encuentre algún alma sufriente, algún alma que haya cometido algún error, que nuestro pensamiento sea un pensamiento de paz, que sea un pensamiento de tranquilidad para cada uno de ellos. Somos viajeros en esta encarnación, Señor Jesús. Permítenos cumplir con nuestros deberes, con nuestras responsabilidades de la mejor forma posible. Y así, como mensaje fraternal, coloca su luz en nuestro pueblo colombiano, con su obra social, poniendo en práctica la enseñanza máxima tuya, que es el amor, pero el amor en la práctica, es decir, la caridad. Asimismo, permítenos que todos aquellos seres que estamos en diferentes lugares de nuestro planeta Tierra, podamos llevar esa luz iluminando y trayendo de regreso, o trayéndote de regreso, para que seamos tus ojos, para que seamos tus manos, tus pies, para que seamos nuestra voz, trayendo nuevamente el conocimiento claro, sencillo, pero profundo, que solo tú, Señor Jesús, trajiste, y que hoy, a través de la doctrina espiritista, nuevamente lo traes para consolar. Estamos en momentos difíciles en toda la humanidad. Se acerca nuevamente la luz en esta transición planetaria. Poco a poco, la noche oscura se va para que la luz empiece a irradiarse. Serán años difíciles para que la luz completa llegue, pero la doctrina espiritista llegará con mayor fuerza. Ayúdanos, Señor, para tener esa fuerza espiritual y moral para continuar adelante. Y bendice a todos los que estamos aquí presentes, encarnados y desencarnados, que en la noche de hoy han asistido a esta conferencia clase. Que Dios nos bendiga a todos, que así sea. Que así sea.
Gracias, hermano Milton. Bueno, los invitamos a todos para la próxima semana, donde seguiremos nuevamente con el próximo estudio, con el tema que corresponde, que es el materialismo, en este caso a cargo de nuestra querida hermana Alina Barbosa. Bueno, deseándoles que tengamos todos una feliz semana, unas muy buenas noches, un sueño reparador, y que sigamos trabajando de la mano de Jesús, de Kardec y de los espíritus superiores. Gracias, hermano Milton, y gracias a todos los presentes. Chao, chao. Que tengan feliz semana. Feliz Un noche abrazo para para todos. todos. Chao.